Hola, 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 ¿cómo están? Tantísimo tiempo. La verdad que pasó mucho. Y esa frase tan trillada que escuchan muchos por ahí de pasaron cosas, me sumo. La verdad que pasaron cosas. Cosas no malas por suerte, pero pasaron cosas que me tuvieron bastante ocupado. Un año bastante particular en lo personal. Y ya venía con tiempo, no le voy a mentir, unos meses atrás venía con tiempo ya de arrancar con los episodios. Dije, no, vamos a arrancar en diciembre. Quizás muchos no lo saben, pero cuando empecé con esta simpática travesía del podcast, el primer episodio salió en diciembre. Dije, vamos a arrancar en diciembre. Bueno, qué puntería la mía, porque arrancamos en diciembre y ¿qué tenemos? El famoso DNU, el decreto de necesidad y urgencia. La verdad que este documento ha disparado muchísimas opiniones en esta sociedad que, como digo yo, sin ser peyorativo, quizás con un pequeño ánimo de ser gracioso, en esta sociedad tan agrietada, que agrietamos todo lo transformamos en una grieta, desde la sencillez del equipo verano y el equipo invierno, del equipo Fernet, el equipo cerveza, a cosas un poquito también más radicales, importantes o no importantes, eso va en cada uno. Pero lo cierto es que siempre estamos con distintos bandos, ¿no? Y hablando de esto, en una sociedad tan susceptible, tan agrietada, tengo que ir con algunas aclaraciones, que me parecen importantes, al menos para mí. Y tiene que ver con esto que lo que voy a comentar hoy es una opinión. Una opinión de quien les habla un abogado, que le gusta compartir con ustedes en este medio, fundamentalmente de lo que sabe y entiende. Ahora, esto no significa que mis opiniones no sean refutables, esto no significa que mis opiniones no sean debatibles, pero hay algo que no negocio y es la falta de respeto. Eso para mí es un límite que como que rompe todo. Así que estaré muy atento a aquellos que quieran compartir sus inquietudes, sus opiniones, sus diferencias, pero me interesa más el porqué, no tanto esa cuestión peyorativa que me ha pasado hace mucho tiempo, con un posteo particular. Por suerte no, fue un caso aislado, pero bueno, ese caso aislado lo recuerdo y me dejó un sabor amargo porque fue una opinión peyorativa. La verdad que no suma. Como tampoco suma aquellos que dicen estoy a favor, estoy en contra y no te cuentan por qué. Me interesa escuchar las opiniones de por qué les parece. Así que bueno, hecha la introducción, vamos con el tema. El famoso DNU que por supuesto mueve la dispero para muchísimos lados, incluso indirectamente toca la parte de contratos, toca la parte del derecho laboral. Ya más adelante voy a centrarme en estos puntos. Pero hoy quería hablar de tres parrafitos que están en los considerandos. Vamos a aclarar para quien no le gusta el derecho o no estudió derecho y no tiene por qué saberlo. El decreto de necesidad de urgencia es uno de los tantos tipos de decretos que puede emitir el presidente. Esto está regulado en la Constitución Nacional. Y que está dentro de lo que se llama, en términos de derecho, de la familia de los actos administrativos. Y estos actos que emite el Estado tienen que tener como un fundamento, una razón. Y ahí está una parte que se llaman los considerandos. Si ustedes chusmean el decreto, van a encontrar con un considerando que viene seguido de un modismo de escritura que le llamamos el queísmo, del qué. Porque dice qué aquello, qué esto, qué lo otro, como una especie de intro a cada párrafo. Bueno, ese punto que no parece quizás importante para algunos, es muy importante porque tiene que ver con los fundamentos de lo que después quien dicte el acto, en este caso el presidente, va a darle un contexto legal y de razonabilidad en términos de derecho a lo que está decretando. Y me voy a centrar en tres párrafos, ¿sí? de ese decreto que están en esos considerandos. Que dice así, dice, y lo tengo acá en pantalla, dice, que esta actualización normativa no puede ser interpretada como una imposición a las aludidas entidades deportivas a transformar actual en forma de organización, sino que constituye una ampliación de las opciones en las que puede elegir libremente la conformación. Bueno, esto responde también a lo que había decidido con respecto a las sociedades anónimas de los clubes. Me equivoqué, dos párrafos, los que vienen ahora. Dice que no es posible desconocer la importancia que el desarrollo del turismo tiene en el crecimiento económico del país. Coma, un fragmento. Hasta acá viene en línea de la famosa Ley Nacional de Turismo que le reconoció una importancia. De hecho, esa ley que fue dictada ya por el año 2003, 2004, no me acuerdo bien, pero por ahí andará,
Paréntesis, pongamos un contexto. Una ley que fue dictada post-crisis, que todos recordarán, la crisis que terminó con el 1-1 del peso con el dólar, una crisis fuerte en lo económico, que arrancó con una relación de $1, 3 pesos. Uno lo piensa ahora y dice, uy, qué genial. En ese momento fue gravitante. Y entre tantas cosas nos colocó digamos, en la góndola de destinos turísticos a nivel internacional, creció la demanda en turismo y bueno, y empezó a tomar un lugar más preponderante la actividad, ¿sí? Sigo con el párrafo en cuestión, dice, más aún cuando se cuenta con atractivos turísticos inigualables, estoy de acuerdo, y en un contexto de crecimiento y globalización. Hasta acá una especie de intro romantizada del turismo, y no quiero ser peyorativo de vuelta, pero da el contexto de lo que viene luego. Y después dice que, en este sentido, la derogación de la ley 18829 es fundamental para incrementar la oferta de desarrollos turísticos, quedando la actividad plenamente desregulada, redundando en una mayor competencia entre las empresas del sector y en beneficio de los ciudadanos. Este es el contexto, en cuanto a argumentos de párrafo que vi, para después decir que deroga esta ley, la ley 18829, para quien no sabe, es la ley que regula las agencias de viajes. Ahora me voy a meter en ese tema. También deroga la ley 18828, que era una ley que estaba en los efectos prácticos dejada de lado, no tenía vigencia porque era inconstitucional. La nación, por imposición del artículo 75, inciso 13, sumado el 121 en la Constitución, no puede meterse a regular temas que no le fueron conferidos por las provincias. A las provincias les corresponde regular el alojamiento turístico, ¿sí? Y la ley de tiempos compartidos, que ya en lo personal, hablando con otros colegas, ya desde antes yo también me planteaba si era una cuestión de competencia nacional, ¿sí? Pero también de eso las deroga. Esto es, no tienen efecto legal, es como que no están más, desaparecieron. Ahora, ¿qué consecuencias trae esto? En la ley de tiempo compartido significa que ahora quien ofrezca el servicio de tiempo compartido no tiene por qué registrarse en el registro nacional que hasta hace unos días, un poquito más también, llevaba el actual Ministerio de Turismo, bueno, actual no, perdón, creo que es Subsecretaría de Turismo, antes Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. La ley 18828, como les dije, no trae ningún cambio. Es, para mí, como abogado, les digo, emprolija el asunto de derogar una ley que expresamente no fue derogada, pero que estaba en sus efectos prácticos, era derogada. Y acá viene el tema. Y la ley 18829 lo que hace es eliminar toda la regulación de las agencias. Hagamos un pequeño repaso. ¿Qué decía esta ley? Esta ley decía que quienes en el país decidan intermediar en la venta de transporte, cualquier medio, intermediar en la venta de alojamientos turísticos, cualquier modalidad, organizar viajes, organizar excursiones, recibir turistas, representar agencias del exterior, etc., tenía que ser agente de viajes. Y para esto tenía que tener un legajo. Y paréntesis acá, cumplir con un montón de procesos, como todo registro lleva adelante, presentando un papel de acá, papel de allá, que esto, que aquello, que lo otro, tiempos y demás. Sumado que tenía que tener un idóneo en turismo, salvo que quien está pidiendo esa habilitación hasta ese momento era un licenciado o un técnico en turismo. Sumado a esto, tenía que cumplir con un requisito de un seguro de caución, que algunos creían que ese seguro servía para cubrirlos como a quien le cubre el seguro del auto, por ejemplo. No era así. Ese seguro solamente cubría el pago de las multas que podía fijar el organismo de control, el actual Subsecretaría de Turismo, creo, a las agencias de viajes, pero no cubría para nada a los viajeros, para nada. Podía tener un local, podía tener una página, etc. Bueno, ahora no. Entonces, ¿esto determina que desaparecen las agencias? No, no desaparecen las agencias. Esto lo que determina que ahora, vamos a suponer que digo, yo quiero ofrecer servicio turístico, que se los compro a una agencia X y los quiero revender yo. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Entonces entramos en un plano de altísima competencia. Yo después al final voy a compartir mi opinión, donde quizás solamente será... espero que bien recibida, no digo que estén de acuerdo, pero espero bien recibida, pero quizás no lo sea.
Van ustedes eso. Pero hasta acá es el esquema que plantea. Al margen de esto, uno dice, bueno, pero ¿puede hacer esto el presidente? A ver. Acá viendo la Constitución, en el artículo 99, puntualmente el inciso 3, se titula, se los voy a leer textual para ponerlos en contexto. Dice, participa de la formación, esto tiene que ver con las atribuciones del presidente de la nación fijadas en la Constitución Nacional. Artículo 99, inciso 3. Dice, participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución. Las promulga y las hace publicar. Hasta acá ningún problema, es el proceso final de cuando la ley viene del Congreso, aprobada por ambas cámaras, y la puede vetar o la puede promulgar. Y ordena la publicación en el boletín oficial. Después dice el siguiente párrafo. Arranca de una manera tajante y bien negativa que, como siempre quiero aclarar, el derecho nunca se analiza aisladamente, sino en contexto. Ahora van a entender por qué. El segundo párrafo dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, esto es, no hay vuelta, emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Qué está haciendo este párrafo? El presidente no puede emitir actos tipo leyes. ¿Sí? No puede. Por eso digo que no se mira aisladamente, porque si se mirase aisladamente, no existiese ningún decreto, y quiero recordar para aquellos que son un tanto más jóvenes o más jóvenes que yo, los decretos arrancaron con la modificación de la Constitución 1994, ya estamos para cumplir unos largos años. En su momento el presidente Menem lo utilizó mucho, y después todos los presidentes lo utilizaron, todos. Algunos más, hay una estadística, algunos más, unos menos, pero todos lo utilizaron. Y después dice, y acá viene el tema, solamente, acá viene la excepción, los que dicen por ahí la letra chica de la ley, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes, y no se trate de normas que regulan materia penal, este caso no lo toca, tributaria, tampoco se mete. Tributaria, recordemos que tiene con impuestos, tasas y contribuciones, ¿sí? Electoral, la parte de elecciones, ahí no sé si lo toca, todavía no lo leí completo, me centré en la parte de turismo, pero vi que quiere eliminar el tema de las PASO, no sé si toca el tema electoral ahí, guarda, eso lo dejo abierto. O de régimen de los partidos políticos, esto tiene que ver con, digamos, entre otras cosas, lo más importante, la plata que se le gira a los partidos cuando se candidatean para distintas elecciones. Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Y después sigue una serie de pasos que se le voy a comentar. Bueno. Entonces, ¿puede el presidente emitir un decreto de necesidad de urgencia? Sí, puede. Pero puede cuando haya un tema de urgencia. Y este tema de urgencia, que es un tema que fue ampliamente interpretado por la justicia, si no recuerdo mal, no me acuerdo los autos del juicio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió una opinión al respecto en un fallo. Pero tiene una urgencia que justifique que el presidente no puede esperar los tiempos normales, comillas mediante, porque ¿cómo podemos definir normales? Ustedes dirán, ¿por qué la duda? Y si miramos el 2023, creo que 3 o 4 veces se juntaron los legisladores. Entonces, ¿cómo podemos medir esa normalidad? No lo sé, desde ahí. Pero bueno, tiempos normales para que el Congreso dicte las leyes que el país necesite. ¿Por qué? Y porque el diputado representa a la población y los senadores representan a las provincias. ¿Sí? Son 2 senadores por el partido ganador y un senador por el partido segundo. Perdedor, pero el segundo. De ahí los 72 senadores. Entonces, ¿puede emitirlo? Sí, siempre y cuando haya una urgencia. Si no toca temas penales, no toca temas tributarios, no toca temas electorales, ni partidos políticos, no hay impedimento desde la Constitución para decir el decreto de necesidad de urgencia es inconstitucional. Yo hasta acá, gente, no veo que la inconstitucionalidad, sí veo por delante caminos que se tienen que dar y que recomiendo que estén atentos porque también, así como he escuchado opiniones que hablan de es inconstitucional y no estoy de acuerdo, también he escuchado opiniones de ya está, fue un antes o un después. No, momento, hay
una serie de pasos que tienen que seguir dándose para sostener la validez constitucional de este DNU, vamos a llamarlo así entre nosotros, como lo llama todo el mundo también. ¿Y cuáles son estos pasos? Bueno, el paso formal y que fue dado tiene que estar firmado por el presidente, por todos los ministros y el jefe de gabinete de ministros. Hasta ahí una simple formalidad. Dada firma, punto. Tiene 10 días para que el jefe de gabinete lo lleve al Congreso y que en los próximos 10 días sea tratado por la Comisión Bicameral Permanente. Ahí los invito a googlear en la página del Congreso de la Nación de la Comisión Bicameral Permanente para que, si a alguno le interesa, vea la composición, quiénes son los que van a estar ahí, etc. Y tiene 10 días para expedirse. La gran pregunta es, ¿ha pasado que el jefe de gabinete no haya llevado? Bueno, creo que pasó durante la pandemia, pero se entiende por el tema de la pandemia y demás, que no se juntaban. Pero, salvo esos casos, nunca he visto casos que haya sucedido que el jefe de gabinete no lleve este DNU a observación por parte del Congreso. Lo que sí ha pasado que en la comisión bicameral se haya, digamos, excedido en el tiempo, no haya cumplido con los plazos. Y acá un buen colega, a quien le mando un saludo, Gonzalo, me decía, mirá, Fede, en la práctica por lo general lo suelen resolver las cámaras. Es decir, cuando no se expresa la comisión, bueno, como si fuese una especie de ley, se reúnen diputados, después se reúnen senadores y como que le dan el visto bueno y el visto malo. Vamos a ver qué pasa. Estos pasos todavía no se dieron. ¿Tienen que suceder? Sí. Hay que ver. Hay que ver qué pasa. Ahora, esto para darle un contexto, digamos, ya está, no existe más la ley. En principio tenemos que decir que no, pero no sea un no tajante ni tampoco un sí rotundo, ni un lado ni el otro. Esperemos a ver qué pasa. Leí por ahí, no me acuerdo el medio, leí por ahí que se estaría, digamos, armando una especie de oposición muy fuerte en el Congreso, creo que en diputados, y que no le darían el visto bueno. Acá no quiero ofender a nadie, pero no creo que todo esto ya sea motorizado por la derogación de la ley 18829, 18828 y la de tiempo compartido. Habrá sido por otros temas que todos venimos escuchando, seguramente. Ahora, ¿es inconstitucional? No lo veo inconstitucional, para nada. ¿El Congreso tiene los medios para, digamos, corregir esto? Por supuesto. Es más, el Congreso, vamos a cerrarlo ahora por el tema que nos compete con la ley de agentes de viajes. El Congreso podría dictar una ley de agentes de viajes. Es cierto que uno me dirá, bueno, Federico, pero si esto va en contra de lo que quiere el presidente, supongamos, ¿el presidente podría vetarla? Sí, y está previsto en la Constitución que lo pueda vetar, pero a su vez el Congreso tiene medios para después, en el próximo año, que se reúnan con 2/3 de aprobación, forzar la aprobación directamente y se tendría, a fin de cuentas, una ley de agentes de viajes. A lo que voy es, no está cerrado el asunto. No lo veo para nada cerrado el asunto. Habrá que ver, ¿sí? Pero sí quiero ser tajante en este punto. No veo la inconstitucionalidad. No la veo yo. Quizás otro la ve, los leeré. Y por las dudas, sepan que estoy hablando respecto a los temas de turismo, ¿sí? Digo, porque capaz que uno dice, no, fíjate que invento. Que en el tema de la BTV, que no, ahí no me meto porque no, es un tema que lo toco un poco de afuera, ¿sí? Me interesa más el tema de turismo. Así que de ese punto no veo esa inconstitucionalidad. Lo que sí podría haber, que sería objeto de revisión por la Comisión Bicameral Permanente o por el Congreso directamente, si es o no es urgente. Ahora, dicho esto, hay algo que sí me llama la atención de lo que dijo el presidente por cadena. Habló de los monopolios de las agencias, para terminar con los monopolios de las agencias de viajes. Gente, yo no veo un monopolio de las agencias de viajes. Nadie estaba obligado a comprarle un agente de viajes. De hecho, muchísima gente, esto es histórico, ya supera la década de tiempo, gente que de un perfil de turista que ya se viene analizando de vuelta hace muchísimos años, un perfil de turista que se arma a sí mismo los paquetes, ¿sí? De hecho, ahí fue el gran crecimiento
quizás uno dirá que estuvo primero el huevo o la gallina, no sabemos, pero ahí fue el gran crecimiento de las famosas OTAs, ¿sí? O las agencias online. Yo sinceramente con este punto no veo, no veo inconvenientes, pero sí no veo el monopolio. Si fue para erradicar un monopolio, me parece que ahí hubo una mala información, una mala lectura, no sé. No quiero ser peyorativo, una palabra que uso bastante, perdón. No quiero ser peyorativo, pero no veo ese monopolio. El único que podemos discutir un monopolio, pero ahora le voy a contar, ya que estamos, le cuento un dato histórico de por qué. Sí veo un monopolio en el caso de lo que era de las agencias estudiantiles. Porque para la ley de turismo estudiantil era el clásico viaje de egresados, que uno tenía al finalizar el ciclo primario y el ciclo secundario, pero también los viajes de estudio, cuando eran integrados a la currícula escolar. Y la ley dice que para hacer estos viajes hay que contratar una agencia de viaje habilitada como turismo estudiantil. Uno dirá, bueno, pero ahí hay el monopolio. Sí, yo ahí sí veo el monopolio, pero también no nos olvidemos, hubo varios eventos, pero voy a contar uno. No me acuerdo bien el año, me sale 2007-2008, por ahí andará. Una agencia de turismo estudiantil cayó, dejando un montón de contratos incumplidos. Cuando digo contratos, gente que estaba en destino, gente que tenía que viajar en los próximos días y próximas semanas, y gente que tenía, familias que tenían que viajar, ya, o sea, chicos, que tenían que viajar meses más adelante. Y dejó todo eso, como de una blanda mal y pronto, colgado. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Primero se agruparon frente a las oficinas, creo que en el Belgrano, en Capital Federal. Y después vinieron a la sede del entonces Ministerio de Turismo, exigiendo respuestas, exigiendo cobertura, un montón de cosas. Yo en lo personal tengo una opinión muy radical en este punto, que seguramente muchos no compartirán. No es mi ánimo de crear debates sin sentido, pero sí compartir mi opinión. Para mí el Estado no puede ser garante de una contratación entre privados. Sí podemos discutir si fue eficaz o no fue eficaz el control, pero de ahí a que el Estado tenga que salir a pagar los viajes de lo que en ese momento eran los chicos que pagaron viajes, en el tema legal estoy hablando, no lo veo, sino porque, imagínense esta lógica. La ciudad de Buenos Aires, que da los registros de conducir, me tomo un examen a mí teórico, me tomo un examen práctico, lo apruebo, me da el registro, salgo a conducir. Y un día, porque me alcoholicé, o porque me distraje con el celular, hago una mala maniobra, choco a alguien. ¿Es responsable la ciudad de Buenos Aires porque yo choqué a alguien? Porque el chocado va a decir, no, Federico tiene el registro porque se lo dio a Buenos Aires y es responsable porque le dio el registro si no lo hubiese conducido. No, no es responsable. Y acá pasa lo mismo. Pero bueno, el Estado tuvo una respuesta ante esto. Y esto es una opinión mía, ¿eh? Y el Estado como que dijo, bueno, ¿querés que me meta? Yo me meto. Entonces, ahora me meto y te digo, para contrata a una agencia de viajes que yo le obligo que contrate seguro de acá, seguro de allá y un montón de seguros. No vale la pena, le pueden chumar la ley de turismo estudiantil. Pero el más importante, el famoso seguro la cuota cero. Que muchos acá que están escuchando capaz que lo recordarán. Ahí sí vio un monopolio. Pero fuera de eso no vio un monopolio. Entonces, ¿qué pretendió buscar el DNU con respecto al turismo? No lo sé. Si ustedes me preguntan, ¿había que derogar la ley 18829? Mi opinión, no. Sí hay que modificarla, sí había que modificarla. Y para mí los grandes puntos era actualizarla en cuanto a modalidades, y acá no quiero meterme en el campo de los agentes de viajes, que hay fuertes organizaciones que vienen opinando al respecto. Tengo colegas, abogados que están en esas organizaciones y tienen mucha más info para compartir respecto de ese tipo de visión. Pero sí me atrevo a decir que una ley que sea actual, una ley que sea ágil a los efectos del tramiterío, no pedir cosas como la famosa estructura funcional del artículo 9 del decreto 2182, que no tiene sentido. Hace poquito se actualizó, hace un año, con la posibilidad de un registro online. Perdón. Pero el punto faltante para mí del nuevo de este esquema era erradicar el seguro de caución y contemplar un sistema de cobertura que cubra al viajero. Que cubra al viajero por
Mala prestación de los agentes, quizás, pero fundamentalmente, ¿qué pasa si la gente de viajes, y tomo un caso que pasó este año, como el caso Felgueres, qué pasa si la gente de viajes desaparece? Y yo le pagué y tenía para viajar el año que viene y ahora no viajo. Bueno, un seguro que cubra este tipo de contingencias, ¿sí? Esos eran los puntos para mí, entre otros tanto más, para cubrir, pero sí veo necesaria la función del Estado de controlar. Como también es necesario que el Estado tenga una función mucho más activa y eficaz en la parte del control, ¿sí? Así que bueno, para ir cerrando. ¿Este decreto es inconstitucional como marcan algunos? No, no lo veo así. No considero que sea inconstitucional. Pensando en las leyes de turismo, en la ley de agente de viaje, me parece que la opción más viable era una opción de modificación, no de derogación, dejando un panorama totalmente desregulado, ¿sí? Porque hoy por hoy podemos decir que la actividad de agente de viaje está desregulada. Hoy sí, pero no podemos decirlo con un sí tipo determinante, porque puede ser que esto se revierta según lo que opine el Congreso de la Nación, ¿sí? O, ya pensando más adelante, que esto se revierta con una nueva ley de agentes de viajes. Porque el decreto lo que hace es derogar la ley, punto. ¿Sí? No es que dice, la reemplaza por una nueva. No, 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 dice, no hay más ley. Al no haber ley, no hay necesidad de registro, ni nada de lo que ya conocemos. Así que hoy sí está desregulada la actividad de agente de viajes. Hoy cualquiera podría vender servicios turísticos. Pero, y acá le hablo del turista. Perdón por la tos. Acá le hablo al viajero, al turista. Mucha gente puede contar que tuvo distintos tipos de opiniones, su experiencia con los agentes de viajes. Pero hay algo que hay que reconocer. El agente de viajes es una persona que ya cuenta, algunos más, otros no tanto, pero cuenta con experiencia en el mercado. Conoce cómo funciona el mercado. Yo no veo que desaparezca el rol de agente de viajes y dudo mucho, capaz que habrá un caso aislado, pero dudo mucho que la gente se tire a contratar con vamos a llamarlo así simpáticamente, con don nadies que aparecieron ahora de la nada a vender servicios. Pero si sea con uno o con otro, les pido el favor a todos los viajeros que contraten seguros. Por más que el país no pida seguros. Seguro de asistencia. Si el mercado empieza a ofrecer seguros de cobertura a la económica, todavía no los hay, pero quizás aparezcan. Si empiezan a aparecer, contrátenlos. Encarece, pero lo va a cubrir ante distintos tipos de contingencias, ¿sí? Estas cosas mejor las informan los agentes de viajes. Pero bueno, ahora es un plano de libertad en cuanto a la regulación. Vamos a ver qué pasa en el Congreso de la Nación. Tendríamos que tener noticias. Yo creo que entre la semana que viene y la otra, hay unos feriados en el medio con los lunes, pero entre la semana que viene y la otra tendríamos que tener noticias por parte del Congreso de la Nación, ¿sí? Al menos respecto del DNU. Mientras tanto, a esperar. Bueno, gente, les mando un abrazo, cuídense mucho, muchas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo episodio, que la idea mía es ir compartiendo un episodio por mes, ¿sí? Distintos temas. Si algún tema les interesa, estoy abierto a sugerencias. Me van comentando ahí, me encuentran. Yo les voy a dejar en la descripción del episodio. Les dejo un enlace a todas mis redes. Me los acercan por ahí. Les mando un abrazo. Felices fiestas y cuídense mucho. A festejar con la familia. Chao. Hasta la próxima.